Miraflores y la Iglesia Católica en lucha por el alma de Venezuela. Alcaldes de Norte de Santander en guerra por paso de venezolanos en la frontera con Colombia. Producción petrolera en 2022 aumentó, pero persisten las colas para surtir gasolina subsidiada. ¿Y el aumento para cuándo? Docentes de todo el país continúan protestando exigiendo salarios dignos, mientras Maduro rechaza sanciones de Estados Unidos. Otro más, ex embajador español en Venezuela será juzgado por blanqueo de fondos de PDVSA. Martes 17 de enero del año 2023, bienvenidos sean todos a la emisión estelar de Noticias en Vivo por Impacto Venezuela. Soy Mildred Manrique. De inmediato comenzamos a revisar las informaciones más relevantes del día. Para algunos, Hugo Chávez fue el Mesías de los más necesitados y para otros, el anticristo de quienes lo adversaron. Y esto quedó como legado. Cada vez que un representante de la Iglesia Católica opina sobre la situación o la crisis que atraviesa Venezuela, el chavismo lo amenaza y lo descalifica. Tal es el caso del cardenal Baltasar Porras, a quien precisamente hoy el Papa Francisco nombró como arzobispo de Caracas. La administración de Nicolás Maduro nuevamente arremetió en su contra y el cardenal les respondió que la misión de la conferencia episcopal es estar del lado de la gente. Joana Álvarez nos amplía. Este martes, uno de los máximos representantes de la Iglesia Católica venezolana, el cardenal Baltasar Porras, respondió a los señalamientos de diversos actores del oficialismo, incluyendo Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, quienes han criticado la postura de la conferencia episcopal ante la crisis política, económica y social que atraviesa el país. Escuchemos. La descalificación sin más pues no conduce a nada. Entrar sencillamente en una postura de conflictividad como si estuviéramos en un ring a ver quién es el que gana y quién es el que cae y queda afuera. No, nos necesitamos todos. Fue la respuesta del recién designado arzobispo de Caracas en nombre de la Iglesia Católica venezolana a los descalificativos de Diosdado Cabello a Monseñor Hugo Basabe en el marco de la procesión de la Divina Pastora. Discurso politiquero, de bajo fondo, malintencionado de la conferencia episcopal. Ahí no se salva uno, todos son exactamente iguales. Producen, no sé si lástima, asco, qué sé yo. Asimismo, Porras ratificó el rol de la Iglesia en la crisis política que atraviesa el país, en donde se mantendrán al margen de cualquier participación activa en beneficio de una tendencia. Cada quien que ocupe su puesto y a cada uno le toca, no nos toca a nosotros estar representando esto a otros, nosotros le hablamos a toda la población y se trata de que tengamos criterios comunes para que los que salgan, bien sea con primarias o con cualquier otro mecanismo que exista, respondan a las necesidades de la gente y no a las necesidades parciales de un partido o de un gremio, sino que tienen que ir mucho más allá. Respuesta también a la invitación del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela a la conferencia episcopal para que elija un precandidato y se midan en primarias opositoras. Por último, resaltó el principal objetivo de las protestas del sector público y docente del país, que pide mejoras salariales y rechaza que a estos solo se le den migajas del presupuesto de la nación. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Revisemos otras informaciones de carácter nacional destacadas por los medios de comunicación en la web. Nos vamos con impactovenezuela.com. Se vale soñar. Este es el sueldo en dólares que los sindicatos le piden a Nicolás Maduro. Los sindicatos de trabajadores esperan que el aumento que según la administración de Nicolás Maduro anunciarán pronto sea sustancioso y en dólares. La presidenta de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente de Venezuela, Leida Marcela León, dijo que en la más reciente reunión que sostuvieron con expertos de la Organización Internacional del Trabajo, se concluyó que el cambio podría iniciar con un salario mínimo entre 200 y 300 dólares. No quiero bono, no quiero CLAP. Yo lo que quiero es un sueldo digno ya. Trabajadores continúan jornadas de protestas en Caracas.
Las manifestaciones por exigir mejoras salariales y condiciones laborales continúan en Venezuela este martes 17 de enero. Los trabajadores de distintos sectores salieron a pesar que las autoridades no dan respuesta a sus exigencias. Y debido a las amenazas recibidas recientemente, los manifestantes también exigen que su derecho a la protesta sea respetado. En Venezuela hay entre 500 y 600 mil adultos mayores que viven solos, según Convite. Francisco Cabezas, director de la ONG, señaló que los adultos que viven solos actualmente en el país tienen un deterioro de su salud emocional que, junto a la crisis que hay en Venezuela, golpea seriamente su estado. Incluso reveló que hubo un incremento de las personas de la tercera edad que se quitaron la vida durante el año 2022. En Panorama Nacional, nuestro equipo de corresponsales ya está listo para llevarles la mejor información. El paso masivo de venezolanos por la frontera hacia Colombia sigue siendo un dolor de cabeza para las autoridades del norte de Santander. Mientras algunos alcaldes piden apertura para turistas, otros se empeñan en evitar el paso de vehículos particulares desde el estado Táchira por el colapso del departamento. Marinette Glot nos cuenta más. Las autoridades de Villa del Rosario no están de acuerdo con exigir un seguro para que los carros venezolanos transiten en el departamento colombiano, porque esto afecta el turismo. Entonces, si el turista viene aquí temporal por un día o 2 días, ¿cómo le vamos a hacer sacar el SOAT o el tecnomecánico? No estoy de acuerdo con eso. Si el vehículo va al interior del país, ahí sí usted debe sacar un seguro. Aunque estudios revelan que más que turismo, los connacionales hicieron de norte de Santander un epicentro humanitario. Para autoridades de Cúcuta, el paso de carros venezolanos evidentemente es un colapso para el departamento. Y es que Cúcuta en este momento tiene no menos de 400.000 vehículos en el espacio público, entre transporte público, transporte individual de pasajeros, privados, bicicletas, motos. El transporte nuestro obviamente ocupa un gran espacio y lamentablemente la ciudad no ha crecido en su infraestructura. Hasta el momento se desconocen cuántas líneas organizadas se han adecuado a los requerimientos para el paso de territorio a territorio. El paso libre se mantendrá hasta el 31 de enero del año en curso. Marine Glot, Somos Impacto, Venezuela. El fundador del Movimiento por la Democracia e Inclusión, Nigmer Evans, informó este martes que se retira de las primarias presidenciales organizadas por la Plataforma Unitaria Democrática. Aseguró que en el país no hay condiciones ni siquiera para organizar dichos comicios. No podemos hacer comparsa ni convalidar a un grupo de corruptos, ni rojos, ni amarillos, ni blancos, ni azules o naranjas. MDI decide no participar en las primarias organizadas por aquellos que atentan en contra de la verdadera unidad de la oposición venezolana. No vamos nosotros a permitir que nuestros nombres suscriban y sean herramienta para convalidar y lavarle la cara a otro sector de corrupción en el país. De momento no estamos con ninguno. No estamos nosotros dejando de participar en las primarias para declinar a favor de algún candidato. Hay protestas en todo el país porque los maestros y profesores universitarios están cansados de vivir casi en miseria. Es por eso que siguen exigiendo que sus salarios sean aumentados. Al parecer, todos los gremios del país pasan por las mismas circunstancias, generadas por los bajos sueldos que existen también en las universidades públicas de Venezuela, donde los profesores titulares, que tienen décadas de ejercicio, son los que viven la peor crisis de su vida. Los profesionales que tienen hasta posgrado pueden llegar quizás a $20, $25, ni hablar lastimosamente de nuestros profesores, que dignamente, que muchas veces se vienen hasta a pie hasta la universidad, porque ya no tienen ni siquiera para medio reparar sus vehículos para poder llegar y dar clases a nuestros muchachos, que llegan apenas hasta 30 bolívares, $35 mensuales. Esa es la triste realidad que está viviendo el sector universitario y no escapa, por supuesto, de la Universidad del Zulia.
Ante el pésimo salario, otros trabajadores manifiestan su solidaridad a los docentes. En el estado Zulia, los empleados de la cervecería regional, quienes no creen en la adversión de la administración de Nicolás Maduro y las sanciones, afirman que la masa trabajadora debe reencontrarse para exigir juntos salarios dignos y justos. Todos los trabajadores asalariados estamos atravesando una crisis alimentaria, una crisis monetaria, causada por prácticas económicas que no van de la mano del trabajador asalariado. Esto que estamos viviendo nosotros los trabajadores nos llama a un reencuentro de la masa trabajadora. No es posible que un trabajador asalariado pueda vivir con $4. Estas son prácticas inhumanas. Nosotros hacemos un llamado a todos los trabajadores del país, que nos mantengamos atentos, alerta, a salir de lo que estamos viviendo. Los profesores o trabajadores que tienen otros ingresos han ayudado a muchos de sus compañeros con alimentos y hasta con dinero en efectivo para poder paliar un poco sus necesidades. Las protestas por parte del sector educativo y universitario del país no cesan y anuncian que si sus reclamos no son escuchados, seguirán protestando en las calles del país. Desde el estado Zulia, Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. El equivalente al 160% del sueldo mínimo es lo que gasta un venezolano que devenga 130 bolívares mensuales solo en pasaje, situación que los tiene al borde. Hasta los adultos mayores que tienen pasaje preferencial correspondiente al 50% de la tarifa se limitan a no salir de sus casas a no ser estrictamente necesario. La mayoría prefiere pagar completo para evitar inconvenientes. No, bueno, nada, no alcanza ni para comer, va a alcanzar para pagar pasaje. Salgo mucho de la casa, normal. Por eso mismo, por el pasaje. Hoy salí porque tenía que hacer una diligencia, pero... Porque si en los rojitos también te dicen el pasaje, igualito. En los rojitos también te dice, señora, el pasaje. ¿Tiene que pagar el pasaje completo? Sí. Ante esto, la solicitud de todos los sectores de la sociedad es el ajuste de sueldos, que aseguran debe ser en dólares y mínimo 250 mensual. No suficiente nada porque no tenemos vida. Nada, ni el sueldo. El tema no es nada más el sueldo, el tema es todo, papá. Todo. El tema es todo. Nada más, agarramos nada más todo lo que los noticieros hablan nada más de educadores marchando y el sueldo. No es el sueldo, es todo. Educación, salud, todo lo que está sucediendo. ¿Cuánto deberían ganar? Por lo menos sus 250, para no exagerar mucho, $250. Vamos a hablar de dólares porque el gobierno no quiere dolarizar, pero ellos son los que tienen esta vaina. En las líneas urbanas y periféricas, pero también en las más largas como la Caracas-La Guaira, los pasajeros acusan a los choferes de cobrar lo que les da la gana. Más de $1 cuesta subir y bajar a La Guaira desde Caracas. Cobran 20 y los rojitos cobran 7. O sea, me prefiero a veces hay menos rojitos, pero cuando uno está apurado se va en eso, pero cobran 20.000 para subir. Mientras tanto, los venezolanos se la siguen ingeniando para poder movilizarse y sobre todo para poder medio comer con este pírrico sueldo. Ami Torres, Somos Impacto, Venezuela. Según datos proporcionados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, la producción de crudo en Venezuela aumentó 23,8% durante 2022. De producir 553.000 barriles por día, la producción alcanzó casi los 700.000. Venezuela alcanzó entre abril y junio de 2022 la producción de aproximadamente 685.000 barriles de petróleo por día, una subida que se dio gracias a la incrementada extracción junto a países como Nigeria, Angola y Libia. Ese mantenimiento que se había abandonado durante muchos años y que comenzó a retomarse en el año 2020, llevó a que comenzara una recuperación de la producción en 2021 y continuó el mantenimiento y se recuperó aún más en 2022. Fueron esa toma de conciencia de que la industria se estaba dejando destruir. Pese a que la producción sigue mostrando signos de estabilización, el sector está desesperado por conseguir inversiones extranjeras que actualmente se han visto obstaculizadas por las sanciones económicas que impiden a las empresas estadounidenses hacer negocios con la compañía petrolera.
Cabe mencionar que Chevron recibió en noviembre una licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para reanimar producción y expandir sus operaciones en Venezuela. Sin embargo, esta está permitida solo por 6 meses y se dice que el Estado venezolano no percibirá ganancias. Para la población en general, el efecto más notorio es la disponibilidad de divisas. Pienso que hubo una cierta flujo de divisas hacia la banca para tratar de controlar el tipo de cambio, para las necesidades de importaciones. Según expertos en materia económica, se espera que para este 2023 la producción de petróleo en Venezuela alcance al menos 100.000 barriles de petróleo más por día. Asimismo, apuestan a la inversión extranjera para alcanzar nuevamente niveles de producción históricos. Informó para ustedes Génesis Pérez, somos Impacto Venezuela. La falta de combustible en Venezuela, lejos de arreglarse, se ve cada vez más difícil. Anteriormente, a finales del mes de diciembre, las personas debían pasar entre 2 a 3 horas en fila para poder surtir combustible. Hoy, en enero, en los primeros días de este año, el tiempo de espera se ha incrementado. Ha pasado de 3 horas a 8 y 10 horas. Y en municipios foráneos, algunas personas deben esperar hasta 24 horas para poder surtir. Es la única manera que tenemos de surtir, pues, y entonces tenemos tanto tiempo en esto que ahorita más bien estaba pensando que gloria a Dios tengo solamente 4 horas, porque antes me pasaba 3 días. Es un país que tiene toda la reserva del mundo y nosotros tenemos que, yo estoy aquí desde las 5 de la mañana y todavía no he llegado allá a la cola. Mala gerencia, porque esto es lo único que se puede pensar. Teniendo la mayor reserva del mundo, teniendo el criogénico, teniendo las refinerías que tenemos, que no es mentira, que hay unas partes que sí tenemos un bloqueo internacional, pero oye, con todo y todo no podemos, si tenemos hasta los profesionales aquí mismo. Aún no existe pronunciamiento oficial por parte de PDVSA respecto a esta situación y cuándo se podría arreglar. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, somos Impacto, Venezuela. Hicimos un recorrido a lo largo de los primeros 25 kilómetros de esta autopista. Podríamos resumir el cúmulo de males en inseguridad, falta de alumbrado, huecos y escasa señalización. En este sentido consultamos a algunos conductores de gandola. Roberto, ¿qué significa accidentarse en esta zona, en esta autopista? Oye, un grave peligro. Primero, la inseguridad. Segundo, no se sabe si podemos arreglar el carro, no se va a arreglar. Peligro por todas partes. La muy escasa electricidad y los huecos en la vía hacen aún más difícil transitar en esta autopista que tiene una extensión de 155 kilómetros desde Valencia hasta la ciudad capital. La problemática de las autopistas es que los parchos que ponen, porque no deberían de colocar parchos, sino hacer un asfaltado completo de la autopista. Esos parchos que colocan 3 meses cuando mucho duran, por el peso de las gandolas, por los carros, las camionetas, y eso afecta sumamente a los trenes delanteros. Eso no dura nada, eso como que le quitan a la mitad de los minerales a ese tipo de asfalto que le echan, porque eso no dura absolutamente nada. Algunos creen que el mal mayor es la inseguridad, con el agravante de la posible participación de funcionarios policiales en la comisión de delitos y en perjuicio de conductores y acompañantes. La peor pesadilla que he tenido aquí circulando con tanta frecuencia por aquí por la autopista. Bueno, lo que la inseguridad es la que uno más le teme por aquí. Uno se encomienda a Dios y todo, pero a veces muchos funcionarios que andan en las motos y mandan a estacionar a uno, no sé para qué, si uno no ha cometido ninguna infracción ni nada. Los problemas a los cuales hemos hecho referencia en este trabajo deben ser atendidos con suma urgencia, porque estamos hablando de la principal arteria vial del país y por lo menos en este tramo circulan no menos de 50 a 60 mil vehículos diariamente, además de una gran cantidad de decenas de transporte pesado que las 24 horas transitan por esta importante vía que da acceso finalmente a la ciudad capital. En Caracas, Santiago Gutiérrez, somos Impacto Venezuela.
Un estudio realizado por Common Sense Media indica que un adolescente en un día cualquiera puede dedicar hasta 9 horas en mensajes de textos, videojuegos y publicar en redes sociales, lo que mostró grandes brechas vinculadas a la adicción a la tecnología. Estudios recientes demuestran que algunas redes sociales estarían creando adicción en los adolescentes, mientras que especialistas aseguran que aquellos jóvenes con mayor actividad en las redes pueden presentar deficiencia para recordar, depresión y ansiedad. Chicos que están apegados por satisfacción inmediata, por un sistema dopaminérgico, donde es muy sabroso recibir un like, un comentario y empezar a vivir en base a la aprobación externa que se consiguen en estas redes o en la búsqueda de mostrar una vida que tenga aprobación en las redes. Así que hay que tener mucho cuidado porque al final lo que estamos estableciendo es un problema de autoestima, de autoimagen, un problema de autocontrol de los impulsos. Controlar el uso de dispositivos móviles se ha vuelto un verdadero reto para los padres, pues estos equipos han pasado a ser tan común en casa como un televisor, según un correo electrónico enviado por Common Sense Media a CNN. Para el momento del estudio, 98% de los hogares encuestados, donde había niños menores de 8 años, tenían un dispositivo móvil. Algo que hay que ver con cuidado. No solamente hay estudios que determinan la cantidad de horas que pueden invertir, estamos hablando incluso de más de 9 horas muchas veces, sino realmente la falta de supervisión y control parental, utilizando el móvil en una cantidad de horas que ya prácticamente genera adicción y por supuesto la posibilidad de encontrarnos, como ya lo hemos visto, con niños o niñas que tengan una psique muy debilitada, lo que conlleva que vayan a cumplir retos que puedan incluso poner en riesgo su vida. Por otra parte, en Estados Unidos, muchas organizaciones, incluyendo el gobierno, manifiestan su preocupación por TikTok, pues aseguran que la compañía dueña, con base en China, usa la app para espiar en otros países. Sandino Ignacio Yaguares, Somos Impacto Venezuela. A continuación, las 3 noticias de mayor impacto en el mundo. 36 migrantes murieron al intentar cruzar la selva del Darién. Al menos 36 migrantes fallecieron durante 2022 cuando intentaban cruzar la selva del Darién, fronteriza entre Panamá y Colombia, caracterizada como una de las rutas más peligrosas del mundo. Así lo indicó este martes la Organización Internacional para las Migraciones. La cifra es posiblemente solo una pequeña fracción del verdadero número de vidas que se pierden en esa zona, advirtió la organización en un comunicado. Además, pidió a los gobiernos investigar las redes de tráfico de personas, un aumento de las inversiones y el apoyo en las comunidades de acogida de los migrantes. Ex embajador español en Venezuela será juzgado por blanqueo de fondos. La Audiencia Nacional Española inició los trámites previos para llevar a juicio al ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, a su hijo Alejo y a su nuera Ana Catarina Baranda por el delito de blanqueo de fondos de la estatal petrolera venezolana PDVSA. En esta causa se investiga el presunto cobro de 4.5 millones de euros provenientes de PDVSA por parte de Alejo Morodo, mediante supuestos contratos falsos de asesoría legal suscritos con la estatal petrolera entre los años 2012 y 2015. Esto pasaba cuando su padre ya no estaba al frente de la embajada. El dinero supuestamente se blanqueó mediante una compleja trama de sociedades creadas por el hijo y otros investigados, entre ellos la nuera del ex embajador y 2 socios venezolanos, uno de ellos Juan Carlos Márquez, quien se suicidó poco después de prestar declaración por estos hechos. Venezuela rechaza declaraciones de Estados Unidos de mantener su política de sanciones. La administración de Nicolás Maduro rechazó las declaraciones hechas por un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre mantener intacta la política de sanciones contra el país hasta que se den pasos concretos para el regreso de la democracia. El canciller chavista Iván Gil escribió a través de las redes sociales que Estados Unidos solo está reiterando su fracasada política de agresión mediante medidas coercitivas unilaterales. Según Gil, la aplicación de estas sanciones representa un crimen de lesa humanidad que pone a la nación norteamericana al margen del derecho internacional. ¿Qué impacto traerá para los venezolanos y para la economía del país que Estados Unidos mantenga las sanciones sobre la administración de Nicolás Maduro si desde las esferas del poder le achacan la crisis a estas políticas?
Pero hay algo que destacar. Esto contrasta con una realidad que se vive en algunas ciudades como Caracas, donde hay una aparente recuperación. Génesis Pérez nos aclara este panorama. Hoy en nuestra entrevista del día hablaremos sobre las consecuencias que ha tenido el bloqueo económico de Estados Unidos a Venezuela, y para ello estaremos conversando con José Ignacio Guarino Martínez, venezolano y analista financiero. Y la primera pregunta que me gustaría hacerle es, ¿cuáles son esos efectos reales que se pueden mencionar que ha dejado el bloqueo económico de Estados Unidos a Venezuela? Mira, gracias por la invitación, primero que nada. Desde el año 2014, cuando el gobierno de Barack Obama comienza a ver y a designar a Venezuela como una amenaza, por supuesto que comienza o calza con lo que es la actual crisis económica en Venezuela. En el momento en el que estamos hablando, el presidente de la República está en un encuentro con la clase obrera en el estado Miranda, acá en Venezuela, y posiblemente mencione algo sobre el tema del salario mínimo. Sin embargo, no es un secreto para nadie que el mal manejo de lo que fue la renta petrolera, los ingresos petroleros durante muchísimos años en Venezuela, pues hoy estamos viendo las consecuencias. Hoy, 2023, ciertamente Venezuela ha tenido alguna recuperación económica después de haber perdido más del 80% de su Producto Interno Bruto, al no poder comercializar su petróleo, pero también hay que decirlo, no se hicieron las inversiones adecuadas necesarias en los momentos precisos en la industria petrolera venezolana. Sin embargo, tampoco podemos tapar el sol con un dedo, y es evidente que el no tener acceso a fondos internacionales, a financiamiento internacional, a fondos frescos, como hablamos en los mercados financieros, por supuesto que limita la operación o lo que es la economía venezolana. Hay un contraste muy interesante por lo que muchas personas dicen que Venezuela se arregló, y es que últimamente han existido como muchos emprendimientos, nuevos negocios, algunos financiados por el mismo Estado venezolano, y no se explica cómo un país que se supone que está pasando por una crisis económica tenga el dinero para realizar este tipo de emprendimientos. Para nadie es un secreto que los salarios en Venezuela, en términos reales, tienen mucho tiempo rezagados. Cuando los comparamos versus la inflación y versus la devaluación, por supuesto que el poder adquisitivo del venezolano viene en un proceso de destrucción hace más de 10 años. Y cuando se está fuera de Venezuela, quizás no se entiende mucho el contexto porque no estás dentro del entorno para ver eso que te mencionan de que Venezuela se arregló, la Venezuela Premium. Eso es un pequeño grupo. Eso puede ser entre el 1 al 5% de la población venezolana. Pero también vemos la data, y no solo la data, sino la realidad para incluso los que tenemos familiares que son pensionados y jubilados, que trabajaron toda su vida, y los ingresos de sus pensiones o jubilaciones no le dan para comprar una caja de pastillas para la hipertensión arterial. Entonces, ahí vemos lo divorciado que está así. Abrieron 60 restaurantes en Caracas o en Venezuela, la gran mayoría en el este de Caracas, en Las Mercedes. Vemos grandes torres construyéndose, vemos nuevos restaurantes, en fin. Pero la demanda es la misma, no es que está creciendo. Es momento de hacer un recorrido por lo que ha sido noticia hoy en nuestro país vecino a través de Colombia en Vivo. Cordial saludo, bienvenidos a Colombia en Vivo. El presidente Gustavo Petro llamó a consultas a la embajadora de Colombia en Guatemala luego de que la fiscalía de ese país anunciara la investigación en contra del ministro de Defensa Iván Velásquez por el tan sonado caso de Odebrecht. Por su parte, el mandatario colombiano aseguró que defiende al jefe de esa cartera de las acusaciones en su contra. Las delegaciones del gobierno colombiano y del ELN ya se encuentran en Caracas. Esta reunión extraordinaria que se citó hace unos días para aclarar el anuncio de cese al fuego también se llevará a cabo y se aprovechará para solucionar la crisis que señalan algunos miembros de la delegación del ELN atraviesa la mesa de diálogo. Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, se declaró culpable por el delito de narcotráfico en Estados Unidos. El ex jefe del Clan del Golfo pidió por medio de una carta que su caso quede en la Corte de Nueva York y no ser extraditado a Colombia para ser juzgado en el país. Hasta aquí Colombia en Vivo, informó para ustedes Nicole Sandoval. Hasta pronto. Se hizo viral en las redes sociales un video donde aparece el gobernador chavista del estado portuguesa Primitivo Cedeño bañándose en una quebrada, esto supuestamente para rechazar las protestas que llevan adelante los docentes
en todo el país exigiendo salarios dignos. Mientras estas personas manifestaban, Cedeño se revolcaba en el agua, haciendo alarde de su gestión. Miren esto. Trata el machito, Hablan las redes, es momento de leer los comentarios que nos deja nuestra audiencia relacionados a la pregunta del día del noticiero matutino de Impacto Venezuela, que dice: ¿cuántas veces a la semana comes proteína animal? Comenzamos con las respuestas que nos dejan en nuestra cuenta de Instagram, @ImpactoVE. Por aquí, Asaid Richani dice: muy pocas veces en un mes. No nos alcanza el sueldo. José Gallardo: si acaso una vez al mes. Pasamos a nuestro canal de YouTube. Por aquí, Mirellita Hugueto dice: saludos a todo el equipo de Impacto Venezuela. Gracias, saludos para ti también. Tu respuesta es: no creo que podamos comer proteína varias veces a la semana. El pollo era el más económico y ya no se puede. Hay que inventar para poder consumir proteínas. Triste realidad. Por último, Ana Francisca Borrero: en mi casa se come todavía una vez a la semana proteína cárnica. La mejor comida es el desayuno y solo comemos 2 veces al día. Muchísimas gracias a todos por participar. Seguimos. Guerra interna. El nuevo show de la oposición supera la ficción, y así lo refleja Fernando Pinilla en la caricatura del día. El líder del partido político Voluntad Popular, Leopoldo López, atacó fuertemente a miembros de la oposición venezolana, entre ellos a Julio Borges, e insinuó que formó parte de quienes ayudaron al chavismo a desestabilizar el liderazgo de Juan Guaidó y ponerle fin al interinato. Amigos, de esta manera ponemos punto y final a la emisión de noticias del día de hoy. Recuerden visitar nuestra página web www.impactovenezuela.com. Información sin censura. También los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales @ImpactoVE. Y por supuesto, y no menos importante, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen las notificaciones, compartan y comenten. Que tengan un feliz descanso, nos vemos mañana.